Hola amigos de Línea de Fuego. Es alentador resaltar en fútbol de primera que de cara a la séptima jornada del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en la Serie A, tanto el glorioso Club Sport Emelec, o como les encanta a los emelexistas, el aristocrático y glorioso Club Sport Emelec, o el glorioso y aristocrático Club Sport Emelec, se entiende lo mismo. El término aristocrático diferencia porque es único en ciertos aspectos, como el mantener un nivel técnico exuberante desde su creación. En eso se parece Liga Deportiva Universitaria, y cuyo sustento lo hace el club de mayor prestigio en el fútbol profesional ecuatoriano. Pero ¿a qué quiero llegar? A que los dos se han reivindicado plenamente en partidos de ribetes internacionales, después de haber sentido un bajón estrepitoso en el aspecto doméstico, es decir, en nuestro campeonato. Derrota escalofriante para Liga ante el Barcelona, que no le podía ganar por más de 26 años aproximadamente en el escenario de la liguita, y tuvo que ser un jugador que había actuado en el Barcelona y que hoy viste la camiseta de la liguita, llamado José Angulo. Se sintió quizá en ese momento de desviar la trayectoria del balón en un córner mal efectuado por un argentino de apellido Ortiz del Barcelona. ¿Quién será Ortiz? Y dejó poco menos que petrificado al arquero Domínguez, que por no hablar, por no ejercer un liderazgo, también lleva gran parte de culpabilidad en ese gol que indebidamente mucha gente lo califica como olímpico, es decir, desde el tiro de esquina. Si no topaba el balón Angulo, eso seguramente controlaba riéndose el gigante arquero Domínguez. Pero ya en la historia de los campeonatos nacionales quedó debidamente tipificado: 1 Barcelona, 0 la liguita. En cambio, el glorioso Club Sport Emelec cayó ante otro grande del fútbol ecuatoriano, como es, a no dudarlo, el Club Deportivo El Nacional, a quien siempre digo en el relato y en mis comentarios, el criollísimo Nacional. Emelec, al margen de su mar de inconvenientes, caer ante Nacional, cuyo contenido de futbolistas es al 100% ecuatoriano, en el balance general resulta incluso un honor para el Emelec haber sucumbido en la canchita del Estadio Capuel, donde ha escrito su historia el glorioso y aristocrático Club Sport Emelec. Porque las críticas y los resultados se merecen de quien vienen. Una cosa es que el Emelec pierde en el Estadio Capuel con Gualaceo, para citar un caso, como aconteció con el Barcelona. Eso sí que raya ya en lo vergonzoso, que un equipo de barrio, de pueblo, venga ahí, le falte el respeto a lo que futbolísticamente representa Barcelona. Pero si chocan Emelec y Nacional, que van a la par, tanto el Emelec como el Nacional han sido auténticos embajadores de nuestro fútbol en sus múltiples participaciones de Copa Libertadores de América. Y decía mi buen amigo Aurelio Paredes, ex
un clásico de tricampeones. Sí, porque el Nacional es el único bitricampeón en nuestro fútbol y el Emelec es el único tricampeón en una de las potencias futbolísticas de todos los tiempos, como es Guayaquil o Guayas en el Ecuador. En efecto, que da la sensación de que es un derbi cuando juegan Emelec y Nacional o Nacional y Emelec. Entonces, alentado por esa reivindicación a nivel internacional de clubes eminentemente coperos como el Emelec y la Liguita, creo que va a ser un excelente ensayo esta séptima fecha, tanto para el Emelec, que jugará de visitante de Muyurruna, un club del Tungurahua, fundado y dirigido por un indígena en el aspecto de la conducción directriz. Muyurruna no es de Ambato, Muyurruna es de Tungurahua, de la parroquia, tengo entendido, Chibuleo, o de la etnia de los chibuleos, de orden indígena. Pero hay una paradoja. Muyurruna no tiene un solo jugador indígena y el único gran jugador es el Mecena, que este sí al 100% es indígena. Y cuando le convidan micrófono a ese indígena, habla una sarta de pavadas que irrita el gran concepto de los tungurahuenses, de la tierra de el mejor escritor latinoamericano de todos los tiempos, como es don Juan Montalvo Ceballos. Perdón, don Juan Montalvo Fiallos, con F, Fiallos. Entonces es irritante cuando ese indígena, que de fútbol ni la sospecha, si usted le pregunta, ¿y cuánto de peso tiene que registrar el balón? Difícilmente se lo va a contestar. Si usted le dice, ¿cuál es la regla número 1 del fútbol? Peor. Entonces, esa gente que por el aspecto de arribismo y porque ha acumulado una incalculable fortuna que él mismo lo denuncia, dice que el Muyurrún está respaldado por más de 500 millones de dólares. Pero como los organismos de control en el Ecuador no existen, o si existen son trigo de la misma siembra, de los famosos lavadores de dinero. Y ojo que no estoy diciendo que dicha fortuna sea producto de un lavado de dinero, sino que viene al caso, ¿no? Porque si el Muyurrún está respaldado por 500 millones de dólares, el común de los mortales en el Ecuador tiene derecho a saber, ¿y cómo así ha acumulado tanta fortuna el presidente vitalicio del Muyurruna, que implica o que significa en habla hispana hombre nuevo? Entonces, no es el hecho de decir, es que yo tengo el respaldo de 500 millones de dólares, como que fuera un requisito elemental, sine qua non, para garantizar el éxito en el tema futbolístico. No, las chequeras no hacen campeones. ¿Cuánto tiempo tiene este indígena disque como dirigente del Muyurruna? ¿Y qué es lo que ha alcanzado? No ha alcanzado nada, sino llenarles el estómago a un poco de advenedizos que especialmente en Ambato hacen indebido uso de los medios de comunicación. Son tan torpes que dicen Muyurruna de Ambato. Muyurruna no es de Ambato. Muyurruna es de una etnia que está circunscrita
a la ciudad de Ambato, orgullosamente capital del Tungurahua, tierra de grandes hombres. Los que hemos nacido allí nos enorgullecemos, que no nos hemos quedado ahí con el cuentico de que acumulé una fortuna de 500 millones. Entonces, como se dice comúnmente, zapatero a tus zapatos. Si vendiendo guangos de ajo hiciste más de 500 millones de dólares por tus propias palabras, entonces ¿por qué no te dedicas a la venta de ajo? Que lo tomen esta opinión en el buen sentido. Porque ese sujeto es el que está prácticamente desdiciendo lo importante, un grado al menos de importancia que siempre ha tenido el fútbol ambateño. Con todos sus millones no consigue nada. Y lo peor, que dice ser Muyurruna, del vientre de una etnia indígena, y resulta que en la integración de su plantel no hay un solo indígena, salvo él, que luce como el mecena del Muyurruna. Se construyó un estadio, pero como estamos en un país eminentemente delincuente, los organismos de control miran para otro lado. Contra esto, porque ese tipo hábilmente ha fusionado su potencia disque económica con el plantel de fútbol o con el club que él representa. Es el presidente vitalicio, o sea, toda la vida hasta que se muera. Creándole un ambiente, como ustedes pueden imaginarse, atroz, porque el rival ocasional es el primer campeón ecuatoriano, el glorioso y aristocrático Club Sport Emelec. Que cuando Emelec, dueño de un excelente nivel, se ha empeñado en ganar, lo ha hecho en Ambato, en Riobamba, en Quito, donde le sitúen los partidos, porque un equipo bien preparado actúa de la misma manera en todas las canchas. Y ese es el principal argumento del Emelec, especialmente en esta reivindicación que tuvo, nada menos que encarando la Copa Sudamericana y ante un club de un excelente nivel, que fue campeón de su país, es decir, en la Argentina, el Huracán, que abrió las puertas a un técnico que luego fue campeón del mundo con la selección argentina, llamado César Luis Menotti. Entonces, no es que le ganó al Muyurruna, que no es nada, le ganó a un prestigioso club de Buenos Aires, Argentina. Y en eso es que baso este comentario, y en eso es que debe apoyarse el Club Sport Emelec, que hoy tiene una flaqueza de plantel, pero su estirpe de campeón está intacto. Lo mismo el caso de Liga Deportiva Universitaria. Se reivindicó gustando, ganando y goleando a otro prestigioso club del fútbol chileno como Magallanes. Un 4-0 en el caso de Liga Magallanes en la Copa Sudamericana releva de todo comentario. Ahí no hay para seguir hurgando en que cómo lo hizo. Y el mismo Angulo, que entiendo dejó de pensar en Barcelona, fue dueño de 2 gritos de los 4 que
experimentó el Magallanes, que encajó frente a la Liguita. De manera que son infinitamente superiores, tanto Liga como Emelec, para encarar sus próximos partidos que competen a esta séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en la Serie A. Y al Emelec, que lo tengo más cerca, pude observar una extraordinaria mejoría con el solo hecho de haber movido una pieza, como en el juego científico del ajedrez. Introdujo a Caín Yair Fara como zaguero central con perfil de derecha y lo corrió al más técnico defensor, que es Aníbal Leguizamón, unos metritos del centro hacia la izquierda. Aparentemente el Emelec ubicó a 3 zagueros en el fondo, pero que para ir al plan defensivo se sumaban 2 y eran 5. Y jugó de una manera ciertamente extraordinaria frente a un equipo de otro nivel, como es el Huracán. Entonces, lo más natural, aunque en el fútbol no hay lógica, un partido no se parece a otro, ni hay equipos invencibles hasta donde yo conozco. Pero de darse el desarrollo del juego, especialmente entre el Muyurruna de Chibuleo, no de Ambato, y el glorioso y aristocrático Club Sport Emelec de Guayaquil, y con una aceptación a nivel nacional e internacional, al menos Emelec no puede perder ante una de las comparsas de nuestro balompié. Y en el caso de la Liga, pues también relevo de todo comentario. Me reservo para decir que Liga va a la casa del puntero, o de hecho es el nuevo líder del campeonato nacional, cuya posición la ostenta una legión de extranjeros denominada Independiente del Valle. Muchos de los partidos de ese club terminan jugando con 10 foráneos y un ecuatoriano, que es el portero Moisés Ramírez. Y me decían gente quiteña que no pone a los 11 extranjeros porque no registra un arquero extranjero el Independiente. De lo contrario, sería al 100% la legión extranjera, producto del complejo extranjerizante de los sabios dirigentes en esta época del fútbol profesional ecuatoriano, y que la liguita no fue un relleno de extranjeros y ganó lo que ninguno de los clubes se ha atrevido a ser campeón de todas las copas. Ya no tienen en qué copa servirse la gloria. Liga Deportiva Universitaria, en este aspecto incluido el Emelec, no ha sido capaz de emular desde el 2008, en que sucedió el gran logro, la gran cosecha de Liga. Arrasó con todos los títulos y terminó siendo vicecampeón del mundo interclubes. ¿Para qué más? Cierren los estadios, bájenle el telón. No hay nada mejor que Liga Deportiva Universitaria. Una pena que haya dejado de existir el gran creador de esa obra y el mejor dirigente de este país en el aspecto futbolístico, como se dice en el boxeo, libra por libra, 100%, don Rodrigo Paz Delgado, el querido y entrañable Negro Paz. El que no es que invadía los roles, pero como dirigente y cabeza visible de ese prestigiosísimo y el más prestigioso definitivamente del Ecuador a nivel de clubes, ingresaba al vestuario
y le decía de la manera más comedida al técnico: ¿y qué es lo que está usted proponiendo, amigo? Cuando la liguita le estaba goleando inmisericordiamente al Fluminense del Brasil, que pudo haberle metido 8 o 9 goles e ir como campeón simplemente a jugar un partido de trámite en el Maracaná de Río. Un técnico cobardón llamado Edgardo Bauza frenó al equipo. Y entonces esa es la reacción que quiero destacar de los actuales directivos que ni la sospechan. Fue y se enfrentó en el buen sentido al técnico y le dijo: si Liga no es campeón de la Copa Libertadores, el único culpable eres tú, porque frenaste al equipo que lo estaba masacrando al adversario. Imagínense, Liga le metía 4-0 y este imbécil paró el ritmo que estaba imponiendo Liga en su casa, en Quito, a 2.860 y más metros de altura sobre el nivel del mar. Yo estaba en Virginia, en los Estados Unidos, desesperado viendo la imagen de la televisión. Pero ¿cómo es de eso? ¿Cómo es de eso que Liga ahora se frena? Cuando siempre Liga, el MLE, se han caracterizado por su instinto goleador. Como todos los mediocres, cuidando el puestito, creyó que los brasileños, cuando le cedían la iniciativa, se iban a quedar quietos, que es que estaban mancos, ciegos, sordos, mudos. Le contraatacaron o se fueron en plan ofensivo, dicho de otra manera, y le hicieron 2 goles que desesperó a la Liga. Y si duraba un poco más el partido, le empataban. ¿Y ustedes creen que el Fluminense iba a perder frente a la Liguita? Y se iba a frustrar esa obra que hoy todos elogiamos, como es haber ganado, como nunca antes en la historia de nuestro fútbol, la Copa Libertadores de América y posterior a eso, todas las copas. Ya saben que en la ruleta de los penaltis ganó la Liguita. Por ese sujeto, por esos técnicos cobardes, y porque también en el fondo a él poco o nada le importaba, ¿no? En el aspecto, sobre todo, de camiseta, en el asunto sentimental. Ese no sabía qué representa la Liguita. Un auténtico y verdadero ídolo, propiedad que le arrebató en la cancha al Aucas en el fútbol quiteño. Entonces, 4-2, allá, si no nivelan el score en el asunto global, no importa, a mí qué me interesa si ya tengo acá todo lo que he ganado. Ese sujeto actuó de esa manera extremadamente negativa para el gusto futbolístico, no solo de Rodrigo Paz, sino de los que entendemos esto, pues. Iba a ser extraordinario, ¿no? Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, 8. Fluminense de Brasil, 0. Pero hay un causante para que no se haya dado el lujo el fútbol ecuatoriano de que los medios impresos especialmente saquen ese titular: Liga 8, Fluminense 0. Iba a ser caso único en la historia de la Copa Libertadores que un club, sin haberse puesto la corona de campeón, ya sea reconocido, porque los brasileños no iban jamás a remontar ese marcador. Por mucho que jueguen en el estadio Mario Filo o Maracaná de Río. Si el 4-2 lo remontaron por ese técnico cobardón también, que no lanzó una propuesta en base a la riqueza futbolística de Liga Deportiva Universitaria. Entonces, no todos pueden hacer este tipo de análisis, ni hablar como
aquí en Línea de Fuego y Fútbol de Primera. Primero, porque esos periodistas advenedizos que abundan también en Quito le tienen miedo al Patón Bausa. ¡Ay, el Patón Bausa! Un día en un centro comercial, por esas cosas de mi profesión, tuve que ir a Quito. Y fui al centro comercial que está junto al Estadio Olímpico Atahualpa. Y entonces gente humilde, ¿no? Se le acercaban. Señor Bausa, soy hincha de la liga. Anda para ahí, anda para allá. De una manera despótica. Entonces yo tuve que pararlo, pues. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Ya no te acuerdas que Liga Deportiva Universitaria, por lo que representa, te inscribió en su gloria? ¿Por qué tratas así a los aficionados de la liga? Atorrante. Ah, debe ser periodista. Y claro que soy periodista. Varias veces me volvió a encontrar y agachaba la cabeza. Es que así hay que pararlos, así. A estos atorrantes, a estos miserables que vienen y labran incluso una carta de naturalización, pero que manejan 2 pasaportes. Cuando vuelven a su país presentan el pasaporte de su país de origen. Y cuando alguien le dice, pero usted es nacionalizado, che, yo soy argentino. Eso hizo Lisiardi, que hasta vistió la camiseta de la selección ecuatoriana. Y Ecuador venía goleado del Uruguay y en Ezeiza. Este servidor estuvo a 1 metro del gesto estúpido, torpe de ese argentino llamado Ángel Lisiardi. Y al señor que atendía en el mostrador, en el chequeo de los pasaportes, de la documentación, le supo decir claramente, mira, yo soy argentino y aquí está mi pasaporte, así que chequéame como argentino, ¿me oíste? Varios periodistas escucharon claramente la reacción de Lisiardi, pero hubo uno solo. En ese entonces yo era parte de la revista Estadio, que lo primero que hice es decirle al director de la revista Estadio, Guillermo Valencia, este fue el comportamiento de un nacionalizado llamado Ángel Luis Lisiardi, valenciano. Y Valenciano le dedicó un buen espacio en repudio de esa actitud. El resto, bien, gracias, dándose besos y abrazos con el señor Lisiardi. Me lo volví a encontrar como jugador él de Barcelona. Y yo 20 años estuve al frente de la Radio Atalaya. Entonces, en un cierto día fui al entrenamiento del Barcelona en el Red Park. Y el técnico era mi buen amigo, el maestro, que en paz descanse, Leonel Montoya. No era Leonardo. Leonel Montoya Sánchez, colombiano, que jugó en Aucas. Entonces, yo ingresaba al vestuario a hacer un par de notas y circunstancialmente este mastodonte entraba. Y cuando descubre que estoy entrevistando a Carlos Granda, que hacía la pareja de centrales con Julio Bardales, recuerdo tan claramente. Lo estoy entrevistando y el insolente viene e intenta agredirme en plena entrevista. Se puso de pie como un resorte Bardales y el mismo Granda. Y por ahí salieron otros a decirle, oye, insolente, ¿qué es que te pasa? ¿Por qué vas a agredir a Pepe Ramírez? No es que es el único periodista que viene a entrevistarnos. Ah, no, es que él ayer en el relato había dicho esto y el otro. Yo le repetí delante de los jugadores del Barcelona y el técnico Montoya. Sí, porque tú les estás robando a ellos, es decir, a Barcelona, el 15% de la taquilla bruta que ingresa por los partidos que hace Barcelona de local en Guayaquil. Eso fue lo más hiriente para el tal Lisiardi. ¿Que por qué tenía que revelar eso el periodista? Si los mismos dirigentes me lo contaron.
Y era una cosa ciertamente espantosa. Barcelona en las tablas y él cobrando el 15% de la taquilla bruta. Tenía un representante en cuanto se cierre la taquilla, que recogía el dinero en efectivo. Y Barcelona era, o ha sido siempre taquillero, pues, ¿no? Ganó más plata en su vida. Nunca en su vida, mejor dicho, había ganado tanta plata. Y jugaba a la miseria en el Barcelona. Entonces, en un relato en Quito, es verdad, y está grabado, y le dije, toma la pelota 15% Lisiardi. Y uno de esos lambones del Barcelona había grabado en un cassette y lo hizo escuchar. Entonces dijo, lo voy a esperar cuando venga a los entrenamientos. Pero no contaba con la reacción de los jugadores nacionales, por eso es que yo los defiendo a muerte. Granda, Bardales, Peláez, no Madruñero, porque ese se solidarizó con Lisiardi. Y el mismo Leonel Montoya saltaron como resortes y lo acanallaron a ese infeliz, que luego fue incluso contratista con el municipio de Guayaquil y se rellenó de plata. Pero ese es otro cuento. Lo que yo censuraba es su actitud desplicente, con la camiseta de Barcelona y embolsándose 15% de los ingresos del Barcelona. Ahí intervino con esa personalidad que le caracterizaba a Leonel Montoya. Me pidió comedidamente que no reproduzca el incidente que estaba grabado, porque yo, como periodista ya experiente, no paré el grabador. Entonces ahí estaba todo lo que despotricaba contra los ecuatorianos, ese sujeto. De manera que cuando yo defiendo la integración de los jugadores ecuatorianos, tengo más que un motivo en contra de los extranjeros, no de todos, no, porque han habido excelentes excepciones, que hoy incluso conservo una extraordinaria amistad con varios de ellos, incluidos los del Barcelona, que han sabido interpretar exactamente el rol que les corresponde. Y en el caso mío, de la misma manera. Así que, volviendo a lo del principio, y para no ser incoherente y a la conclusión de esta opinión, espero que la reivindicación que ejercieron la Liguita y el Emelec se refleje en esta séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Voy a transmitir Muyurruna Emelec. Pónganse pilas a través del Facebook, en Línea de Fuego y Fútbol de Primera. Más de 50 años relatando el fútbol desde todo el mundo. ¡Chao!